Realmente me ha sorprendido lo que está sucediendo aquí en Cusco con el programa Educación para la Paz. Y tienen que cortar porque me van a hacer llorar. Perdona, te he tocado la... Está creciendo de una manera así naturalmente a pedido de las instituciones. Hay un proyecto con los policías promotores que quieren expandirlo a nivel nacional en todo Perú. Los policías promotores son efectivos policiales que laboran en los centros educativos, ¿no? Y que están ellos fortaleciendo la seguridad, ¿no?, de los estudiantes, ¿no?, dentro del centro educativo. Bueno, entonces vamos ahora a ver varios talleres de lo que es el programa Educación para la Paz. There was a clan, a tribe, and there was a chief. One day, a little boy went to the chief and says, "Chief, I have a question." And the chief said, "What?" And the boy said, "Why is it, Chief, that some people are good sometimes, and those people who are good sometimes are bad the other times?" Hay la violencia y requerimos todo tipo de acciones que puedan conducir a trabajar y a hacer una mejor convivencia bajo una cultura de paz. Nosotros apostamos por eso. Tenemos una serie de problemas acá, pero apostamos por una cuestión de paz. Se había visto mucha violencia en los colegios. Por ejemplo, el año pasado a un estudiante, su mismo compañero, lo habían asesinado. Por ejemplo, también eso del pandillaje, el bullying, los menores que se lastiman con ese famoso cutting, todo eso. Entonces, por eso ha sido el fin, ¿no?, la integración de los promotores dentro de los centros educativos. So you understand the question, right? It's not like some people are good some of the time and some people are bad some of the time. No, it's actually same people who are good some of the time are bad the other time. Same people. And the chief looked at the boy and said, "Because in each one of us, there are two wolves, a good wolf and a bad wolf. And they fight." The boy looked at the chief and said, "Chief, why do they fight?" The chief said, "To gain supremacy over you." Nos hace ver que nosotros primero tenemos que cambiar, aceptar un reto, saber que nosotros representamos a una institución en el cual tenemos entre hombros una gran responsabilidad. Sí, señora, le llama el técnico Escalante del Colegio Garcilaso. Así es, efectivamente. Le estoy llamando para, con relación a su hijo Percy. Nosotros estamos trabajando en esa labor preventiva de que no se dé la violencia. A veces, como digo, ¿no?, a veces en el alma o el corazón de los estudiantes, a veces son violentos porque vienen desde a veces de hogares disfuncionales, vienen de hogares violentos. Entonces, a veces ellos en sí prácticamente no tienen la culpa, sino sus progenitores, porque delante de ellos hay violencia o ellos son víctimas de violencia. Entonces, ellos, ¿qué hacen aquí en el colegio? Replican con sus estudiantes, con sus compañeros, con sus maestros. Pero sin embargo, tratamos de conversar para que esto que se corte, ¿no? Sí, señora, lo voy a ir a visitar a su domicilio, por favor, para conversar. ¿No? Me preocupa la situación de su hijo. Tenemos una respuesta muy positiva de los directores, de los padres de familia y de los profesores. ¿Por qué? Porque nos permite detectar a tiempo, hacer esa labor de prevención y decirle a los papás: miren, señores, sus hijos están pasando por esto. Y si no corregimos la juventud ahora,
obviamente el día de mañana nos vamos a lamentar. The bad wolf wants to take over you, and the good wolf wants to win and take over you. So the boy thought about it, and then the boy said, "Chief, which wolf wins? The good one or the bad one?" And the chief said, "The wolf you feed. That's the wolf that's going to win." Which wolf do you feed? Todos tenemos lo bueno y lo malo en nosotros, y al fortalecer mediante nuestras charlas, mediante nuestras dinámicas, recordamos que somos mucho más buenos que malos y debemos cada día sembrar y hacer florecer todo lo bueno en nosotros. Pero primero debemos encontrar la paz interior, y para poder nosotros de repente ayudar con el trabajo que estamos realizando con nuestros alumnos, ¿no? Hablaba del lobo, ¿no? Efectivamente, creo que nosotros debemos alimentar más las cosas positivas y cultivar la paz interior, y así nosotros también poder transmitir a las personas con las que nos rodeamos. Gracias. Debemos perdonar. Si a mí un compañero me ofende, tengo que perdonarlo, porque si no voy a salir yo de ese dolor, de ese sufrimiento que está en nuestro corazón. También nosotros necesitamos ser más humanitarios con las personas, ¿no? Y también saberles escuchar y aconsejarles cómo salir de su problema, cómo confiar en nosotros y nosotros cómo llegar hacia ellos. Y la capacitación ha sido de una gran ayuda para ellos. Al final nosotros también vamos a un colegio a brindar ayuda y apoyo a otras personas, ¿no? Y para eso también nosotros tenemos que estar tranquilos con nosotros mismos y ¿cómo le digo? Darnos más fuerzas, porque también como somos personas humanas tenemos problemas y tenemos que ir a otro sitio a resolver otros problemas. El programa, como promotora de policía, no soy promotora, que trabajo dentro de las instituciones, me ayuda para yo poder ayudar, ¿no? Primero me ayuda a mí, y de esta manera yo puedo ayudar a quienes, a mis niños, a mis adolescentes, a los padres, a la población estudiantil que tengo. Yo soy fortaleza y los quiero apoyar para alcanzar la paz. ¡Qué bonita es la paz! Vamos a estar todos en la tercera convención por la paz y buena convivencia, y organícense, ¿no? Realmente van a hacer una presentación, ¿no? Como lo han hecho ahora los líderes estudiantiles, ¿no? Y que vean que ustedes siguen ahí apoyándolos. 3 minutos como algo bonito. Y para terminar, quiero darles un aplauso a todos ustedes, así que aplausos. Reciban ustedes el saludo de la institución tutelar del Estado, la gloriosa Policía Nacional del Perú, también presentes para decirles que nosotros queremos la paz. Tienen a todos sus promotores de sus colegios y para ello les quiero pedir para nosotros unos fuertes aplausos y para ustedes. Disminuye el índice de violencia, de bullying, de autolesiones, ¿no? Con el fin, de repente no tendremos capa, pero nos sentimos un poco superhéroes, ¿no? La Policía Nacional hemos aprendido que la mejor manera de enseñar es bajo una cultura de paz. Y ya este enfoque de la represión o de la fuerza que representa el uniforme de la patria, este enfoque ha cambiado. Y seguidamente, pues, quisiera que de repente este programa para la paz sea difundido a nivel de todo el Perú, que se lleguen a los lugares, a rincones donde de repente no hay mucha presencia del Estado,
pero sin embargo también que ellos conozcan, ¿no? Para que así en nuestra sociedad el mundo cambie.